El Rastro, el mercadillo más antiguo de Madrid, bullía con su caos dominical característico aquella mañana de enero. Entre los puestos de antigüedades, ropa vintage y curiosidades de todo tipo, miles de madrileños y turistas regateaban, compraban y simplemente paseaban por las empinadas calles del barrio de la Latina. Era un lugar donde el pasado y el presente se mezclaban, donde objetos con historia buscaban nuevos dueños. El narrador, observador atemporal de los acontecimientos que estaban por desarrollarse, centraba su atención en un pequeño puesto en la calle Carlos Arniches. Era fácil pasarlo por alto entre los vendedores más llamativos, apenas una mesa plegable cubierta con terciopelo negro, sobre la cual descansaban docenas de relojes antiguos de bolsillo. Detrás de la mesa un anciano de aspecto frágil pero ojos penetrantes atendía con la paciencia de quien ha visto pasar décadas. Don Eliseo Temporal, nadie sabía si ese era su nombre real o un apodo irónico, llevaba vendiendo relojes en el mismo lugar durante más de 30 años. Los coleccionistas serios lo conocían como una fuente confiable de piezas raras, relojes de ferroviario del siglo XIX, cronómetros de marina, complicaciones suizas que eran obras de arte mecánicas. Pero había algo más en don Eliseo, algo que solo unos pocos notaban, la forma en que acariciaba cada reloj antes de venderlo, como si se despidiera de un viejo amigo. Aquella mañana, Carmen Gutiérrez, una profesora jubilada de 68 años, se detuvo frente al puesto atraída por un reloj de oro particularmente hermoso. Era un Longines de 1943, según le explicó don Eliseo, con una esfera de porcelana inmaculada y un mecanismo que todavía funcionaba perfectamente después de 80 años. Carmen lo compró sin regatear, algo inusual en el Rastro, cautivada por la forma en que el segundero barría el dial con precisión hipnótica. Exactamente a las 3:47 de esa tarde el reloj se detuvo. Y con él, el corazón de Carmen Gutiérrez. La muerte de Carmen podría haber pasado como un evento cardíaco natural en una mujer de su edad, si no fuera porque era la quinta muerte similar en 2 semanas. La detective Ángela López fue alertada por un médico forense perspicaz en el Hospital de la Princesa que había notado algo inusual. Todos los fallecidos llevaban relojes de bolsillo antiguos que se habían detenido en el momento exacto de la muerte. Ángela llegó al depósito donde Sofía Camacho ya estaba examinando el cuerpo de Carmen. La escena era extrañamente pacífica. Carmen había muerto mientras tomaba té en su salón, el reloj de bolsillo abierto sobre la mesa como si hubiera estado consultando la hora. No había signos de violencia, ninguna expresión de dolor en su rostro. Solo una ausencia súbita de vida. Sofía había comenzado su examen con los procedimientos estándar, pero rápidamente encontró algo anómalo. Ángela, necesitas ver esto, dijo señalando la pantalla de su escáner portátil. Carmen tenía un marcapasos, pero no es ningún modelo que reconozca. Y mira esto. Amplió la imagen, mostrando el dispositivo implantado cerca del corazón de Carmen. El marcapasos era definitivamente antiguo, con un diseño que Sofía fechó en los años 80. Pero había sido modificado. Pequeños componentes adicionales estaban integrados en el dispositivo, incluyendo lo que parecía ser un receptor de radiofrecuencia. Es como si alguien hubiera convertido su marcapasos en un interruptor de apagado remoto, explicó Sofía con creciente alarma. Ángela examinó el reloj de bolsillo con guantes de látex. Era hermoso sin duda, pero al abrirlo completamente encontró algo que no debería estar allí, un pequeño transmisor, del tamaño de una batería de reloj, expertamente camuflado entre los engranajes. Estaba diseñado para emitir una señal específica cuando el mecanismo del reloj alcanzaba una configuración predeterminada. La investigación rápidamente conectó las otras 4 muertes recientes. Todos los fallecidos eran personas mayores, todos con marcapasos, todos habían muerto con relojes de bolsillo recientemente adquiridos que se detuvieron en el momento exacto del fallecimiento.
Y todos, descubrió Angela revisando sus movimientos finales, habían comprado sus relojes del mismo vendedor en el rastro. Las víctimas parecían aleatorias al principio: un banquero retirado de Chamberí, una enfermera jubilada de Carabanchel, un antiguo diplomático de Salamanca, un profesor emérito de Vallecas. Diferentes barrios, diferentes profesiones, diferentes círculos sociales. Pero Sofía encontró el vínculo que los unía mientras revisaba historiales médicos más antiguos. Todos habían recibido sus marcapasos en el Hospital Clínico San Carlos entre 1982 y 1984, parte de un programa experimental financiado por una empresa llamada Chronomed Solutions. La empresa había quebrado en 1985 después de que varios de sus dispositivos fallaran, aunque no fatalmente. Los pacientes supervivientes habían continuado con los marcapasos originales porque funcionaban adecuadamente y el riesgo de la cirugía de reemplazo se consideró innecesario. Pero ahora, 40 años después, alguien estaba activando una función en esos marcapasos que nadie sabía que existía. Una función que podía detener un corazón con la precisión de un reloj suizo. Angela y su equipo llegaron a El Rastro el siguiente domingo, pero el puesto de don Eliseo estaba vacío. Los vendedores vecinos dijeron que no lo habían visto en toda la semana, algo inusual en él. Uno de ellos, un vendedor de libros antiguos llamado Paco, proporcionó información valiosa. Don Eliseo es un misterio, dijo Paco. Lleva aquí desde siempre, pero nadie sabe dónde vive. Aparece los domingos con sus relojes, vende algunos a clientes muy específicos, nunca a cualquiera, y desaparece. Hay algo raro en cómo elige a quién venderle. A veces rechaza ofertas muy buenas porque dice que el reloj no es para esa persona. Punto. La investigación del pasado de don Eliseo reveló poco al principio. No había registros oficiales de alguien con ese nombre en Madrid. Pero una foto que Angela obtuvo de las cámaras de seguridad cercanas al rastro produjo resultados cuando la procesaron por reconocimiento facial. El hombre era el doctor Eliseo Cronos, otro apellido relacionado con el tiempo que hizo a Angela preguntarse si había un patrón, un ingeniero biomédico que había trabajado para Chronomed Solutions en los años 80. Los registros de la empresa, recuperados de archivos gubernamentales, pintaban un cuadro perturbador. Chronomed no solo fabricaba marcapasos, estaban desarrollando lo que llamaban dispositivos de control vital programable. La idea era crear implantes médicos que pudieran ser ajustados remotamente, permitiendo a los médicos modificar tratamientos sin cirugía. Pero el verdadero propósito, según documentos clasificados que Angela obtuvo con una orden judicial especial, era más siniestro. Chronomed Solutions había sido una fachada para un proyecto militar secreto llamado Proyecto Cronos. Durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición, ciertos elementos dentro del gobierno habían estado preocupados por la posibilidad de infiltración soviética o terrorismo. El Proyecto Cronos era su solución: implantar dispositivos de control en personas consideradas de riesgo, que podrían ser activados si alguna vez se volvían contra el Estado. Los marcapasos eran la cobertura perfecta. Las personas con problemas cardíacos que necesitaban los dispositivos incluían políticos, militares, funcionarios de alto nivel, exactamente el tipo de personas que el proyecto quería monitorear. Cada marcapasos contenía no solo la función médica normal, sino también un interruptor de terminación, que podría ser activado por una señal de radio específica. El proyecto fue abandonado oficialmente en 1985 cuando cambió el gobierno y se consideró demasiado peligroso y éticamente reprobable. Los archivos fueron sellados, los dispositivos supuestamente desactivados, y todos los involucrados firmaron acuerdos de confidencialidad bajo amenaza de cargos de traición. Se asumió que los portadores de los marcapasos vivirían sus vidas normalmente y morirían de causas naturales, llevándose el secreto a sus tumbas. Pero el doctor Eliseo Cronos, el ingeniero principal del proyecto,
había desaparecido poco después del cierre, llevándose consigo los códigos de activación y, aparentemente, una lista de todos los implantados. En el laboratorio forense, Sofía realizó un análisis más detallado del marcapasos de Carmen Gutiérrez. El dispositivo era una maravilla de ingeniería para su época, con microcircuitos que rivalizaban con la tecnología moderna. Pero lo más perturbador era un pequeño compartimiento que contenía lo que parecía ser un registro digital primitivo. Con ayuda de un especialista en electrónica vintage, Sofía logró extraer los datos. Era un identificador único como un número de serie, pero también contenía información codificada sobre el portador, tipo de sangre, alergias y, lo más inquietante, un código de prioridad de terminación, que iba del 1 al 5. Carmen Gutiérrez había sido clasificada como prioridad 3, riesgo moderado, conexiones con grupos de oposición. Los otros fallecidos tenían clasificaciones similares. Alguien estaba ejecutando sistemáticamente a personas basándose en evaluaciones de amenaza de hace 40 años. Ángela ordenó una búsqueda urgente en los registros hospitalarios de todos los pacientes que habían recibido marcapasos del Hospital Clínico San Carlos entre 1982 y 1984. La lista inicial tenía más de 300 nombres. Después de 40 años, muchos habían muerto por causas naturales, otros habían reemplazado sus marcapasos, pero quedaban aproximadamente 50 personas en Madrid que todavía llevaban las bombas de tiempo originales en sus pechos. La búsqueda de Eliseo Crono se intensificó. Su imagen fue distribuida a todas las unidades de policía, pero el hombre parecía haber desaparecido como humo. Los registros mostraban que no tenía propiedades a su nombre, no usaba tarjetas de crédito, no tenía teléfono móvil. Era como si hubiera estado viviendo completamente fuera del sistema durante décadas. Fue un detalle menor en el informe de Paco, el librero, lo que dio la pista crucial. Había mencionado que don Eliseo a veces murmuraba sobre ajustar el tiempo en el sótano. Ángela se preguntó si no sería una referencia literal. Una búsqueda en los archivos municipales reveló que Chronomed Solutions había tenido un laboratorio subterráneo en el distrito de Tetuán, en los sótanos de un edificio industrial que ahora estaba abandonado. El equipo de asalto entró al amanecer. El edificio parecía desierto desde fuera, con ventanas tapiadas y grafitis cubriendo las paredes. Pero en el sótano, detrás de una pared falsa que Ángela casi pasa por alto, encontraron el sanctum de Eliseo Cronos. Era un taller de relojería combinado con un laboratorio de electrónica. Las paredes estaban cubiertas de relojes, cientos de ellos, todos marchando ligeramente fuera de sincronía, creando un coro enloquecedor de tic-tacs. En el centro, mesas de trabajo con relojes de bolsillo parcialmente desensamblados, cada uno con un pequeño transmisor siendo instalado. Y en la pared del fondo, un mapa de Madrid con chinchetas rojas marcando direcciones. Entre los papeles del taller, Ángela encontró lo que parecía ser un diario o manifiesto escrito por Cronos a lo largo de los años. Las primeras entradas, fechadas en 1985, hablaban de traición y abandono. El gobierno había usado su genio para crear las armas perfectas y luego lo había descartado cuando se volvió políticamente inconveniente. Me prometieron que sería para proteger la democracia, escribió. Pero era solo para proteger a los poderosos. Ahora tengo el control, y el tiempo dirá quién merece vivir. Las entradas más recientes revelaban un plan meticuloso. Cronos había pasado décadas rastreando a todos los portadores de marcapasos del proyecto Cronos. Había observado sus vidas, juzgado sus acciones y decidido quién merecía terminar su tiempo. No se veía a sí mismo como un asesino, sino como un cronometrador cósmico, determinando cuándo cada vida había cumplido su propósito. Lo más escalofriante era una entrada reciente: el gran reseteo se acerca.
El 15 de enero a las 12 en punto, todos los relojes se detendrán simultáneamente. Los marcados con prioridad 4 y 5 terminarán juntos, un momento de perfecta sincronía. Será mi obra maestra, mi sinfonía del tiempo. El 15 de enero era en solo 3 días. Si los cálculos de Angela eran correctos, más de 20 personas morirían simultáneamente. Angela organizó una operación masiva para contactar a todos los portadores supervivientes de los marcapasos del proyecto Cronos. Fue una tarea delicada, muchas de estas personas no tenían idea de que llevaban dispositivos letales en sus cuerpos. El pánico podría causar más daño que bien. Sofía estableció un centro de operaciones médicas en el Hospital La Paz, donde los cardiólogos se prepararon para realizar cirugías de emergencia para remover o desactivar los marcapasos. Pero había un problema: algunos de los portadores dependían completamente de los dispositivos para vivir. Removerlos sin un reemplazo listo podría matarlos tan seguramente como la señal de Cronos. Entre los portadores contactados, las reacciones variaron desde incredulidad hasta terror. Juan Martínez, un antiguo sindicalista de 75 años, rió amargamente cuando le explicaron la situación. Siempre supe que el gobierno tenía formas de controlarnos. Nunca imaginé que fuera tan literal. María Fernández, una experiodista que había cubierto los años de la transición, estaba más filosófica. Hemos vivido 40 años con la muerte en nuestros pechos sin saberlo. ¿Qué son unos días más? Pero aceptó la cirugía de emergencia, no dispuesta a dejar que Cronos decidiera su momento. Mientras los médicos trabajaban frenéticamente para salvar a los portadores que podían ser operados, Sofía dirigió un equipo técnico tratando de encontrar una forma de bloquear la señal de Cronos. El problema era que no sabían exactamente qué frecuencia usaría o desde dónde transmitiría. El análisis de los transmisores en los relojes de bolsillo proporcionó algunas pistas. Operaban en una frecuencia muy específica, una que penetraría edificios pero no interferiría con otros dispositivos médicos. Sofía teorizó que Cronos necesitaría un transmisor poderoso para alcanzar toda la ciudad simultáneamente. Una búsqueda de anomalías electromagnéticas en Madrid llevó a varias torres de telefonía móvil que habían sido modificadas recientemente con equipos no autorizados. Alguien, presumiblemente Cronos, había estado instalando amplificadores de señal durante meses, preparándose para su gran reseteo. Angela ordenó que todos los amplificadores fueran removidos, pero era una carrera contra el tiempo. Había docenas de torres en Madrid, y no podían estar seguros de haberlas encontrado todas. Además, Cronos podría tener transmisores de respaldo. A las 10 de la noche del 14 de enero, menos de 14 horas antes del gran reseteo, Eliseo Cronos llamó personalmente a la comisaría. Su voz era calmada, casi paternal, cuando pidió hablar con Angela. Detective López, dijo, admiro su dedicación, pero no puede detener el tiempo. Lo que puse en marcha hace 40 años debe completarse. Es una cuestión de equilibrio temporal. Angela intentó rastrear la llamada mientras mantenía a Cronos hablando. No tiene que hacer esto. Esas personas no son las mismas que eran hace 40 años. Han vivido vidas completas, tienen familias. Precisamente por eso deben terminar ahora, respondió Cronos. Han tenido 40 años más de los que merecían. Cada día extra ha sido un regalo mío. Ahora es tiempo de recoger lo que presté. Reveló que estaba en uno de sus nidos de tiempo o lugares por toda la ciudad donde había instalado transmisores. Puede buscarme, detective, pero hay demasiados lugares y muy poco tiempo. A mediodía mañana, mi obra estará completa. La noche del 14 al 15 de enero fue frenética. Equipos policiales rastrearon cada posible ubicación de transmisores.
Los hospitales trabajaron toda la noche operando a los pacientes más críticos. Sofía y su equipo técnico establecieron bloqueadores de señal alrededor de las residencias de los portadores que no podían ser operados a tiempo. Ángela, siguiendo una corazonada, revisó los patrones en los lugares donde Cronos había vendido los relojes fatales. Todos estaban cerca de lugares con significado histórico relacionado con el tiempo: la antigua fábrica de relojes Gildo, el observatorio astronómico, la estación de Atocha con su famoso reloj. Cronos tenía una obsesión con los símbolos temporales. A las 4 de la madrugada, encontraron uno de los nidos de Cronos en el campanario abandonado de una iglesia en Lavapiés. El lugar estaba lleno de equipos de transmisión, todos programados para activarse automáticamente al mediodía. Pero Cronos no estaba allí. Solo había dejado una nota: el tiempo no se puede detener, solo retrasar. A las 11 de la mañana del 15 de enero, con solo una hora antes del gran reseteo, Ángela tuvo una epifanía. El lugar más simbólico relacionado con el tiempo en Madrid era la Puerta del Sol, donde cada Nochevieja el reloj marcaba las 12 campanadas. Y sobre la Casa de Correos, el reloj más famoso de España. El equipo convergió en la Puerta del Sol, evacuando discretamente la plaza mientras buscaban. Fue Sofía quien notó algo anormal en sus instrumentos: había una señal electromagnética poderosa emanando desde el interior del edificio de correos, específicamente desde la torre del reloj. Subieron las estrechas escaleras que llevaban al mecanismo del reloj. Y allí, rodeado de engranajes gigantes y péndulos, estaba Eliseo Cronos. Había envejecido visiblemente desde las fotos de archivo, su pelo completamente blanco, su cuerpo frágil pero sus ojos ardiendo con propósito fanático. Estaba conectado a una máquina compleja que había construido alrededor del mecanismo del reloj. «Es poético, ¿no creen?», dijo sin volverse. «El reloj que marca el tiempo para toda España será el que marque el final para los marcados». Ángela apuntó su arma, pero Cronos levantó una mano mostrando un interruptor de hombre muerto. «Si me disparan o intentan detenerme, la señal se envía inmediatamente. Solo yo puedo desactivarla introduciendo un código cada 5 minutos. Llevamos hablando 2 minutos ya». Sofía examinó rápidamente la máquina con su escáner. Era brillante en su simplicidad. Había conectado su transmisor al mecanismo del reloj de tal manera que cuando las manecillas marcaran las 12, completarían un circuito que enviaría la señal mortal amplificada por la propia torre del reloj. «¿Por qué?», preguntó Ángela, tratando de ganar tiempo mientras su equipo evacuaba a los últimos portadores de marcapasos a zonas seguras. «Han pasado 40 años. ¿Por qué ahora?». Cronos finalmente se volvió para mirarla. Sus ojos estaban llenos de lágrimas. «Porque me estoy muriendo. Cáncer terminal. Tengo quizás días, tal vez semanas. No podía irme sin completar mi obra. Esas personas fueron marcadas como peligrosas. Si lo fueron una vez, pueden serlo de nuevo». «Eran diferentes tiempos», argumentó Ángela. «España era diferente. Las personas cambian». «El tiempo no perdona», respondió Cronos. «Yo no perdono. Pasé mi vida creando una herramienta de control absoluto, y cuando ya no fue conveniente, me descartaron como un reloj roto. Pero un reloj roto da la hora correcta 2 veces al día. Y hoy, a mediodía, daré la hora correcta por última vez». Sofía se acercó lentamente a la máquina, estudiando sus componentes. «Es brillante», admitió. «Pero tiene un fallo. Todo mecanismo de relojería puede ser adelantado o atrasado». Cronos rió. «¿Cree que no pensé en eso? El mecanismo está bloqueado. Cualquier intento de manipular el reloj enviará la señal inmediatamente.
Pero Sofía había notado algo más. El reloj de la Puerta del Sol, a pesar de su fama, no era perfectamente preciso. Tenía una deriva de aproximadamente 2 segundos por día, algo que los relojeros compensaban regularmente. Si pudiera introducir una deriva mayor sin que Cronos lo notara. Mientras Angela mantenía a Cronos hablando contándole historias de las vidas que las personas marcadas habían vivido, sus nietos, sus contribuciones a la sociedad, Sofía trabajaba silenciosamente. No en la máquina de Cronos, sino en el mecanismo del reloj mismo, ajustando sutilmente los contrapesos del péndulo. El reloj comenzó a ralentizarse imperceptiblemente. En lugar de alcanzar las 12 al mediodía, llegaría 2 minutos tarde. No mucho, pero tal vez suficiente. 11:55 de la mañana, Cronos introducía religiosamente su código cada 5 minutos, pero su atención estaba dividida entre la máquina, el reloj y sus captores. Angela notó que estaba debilitándose, su enfermedad cobrando factura. Eliseo, dijo Angela, usando su nombre de pila por primera vez. Sé que se siente traicionado. Sé que dedicó su vida a algo que luego fue abandonado. Pero estas personas no son sus enemigos. Son víctimas como usted. Cronos vaciló. Por un momento Angela vio al hombre que había sido antes de convertirse en el relojero, un científico brillante que había creído estar sirviendo a su país. 11:58 de la mañana. El equipo técnico de Sofía confirmó por radio que habían logrado establecer bloqueadores de señal en todas las ubicaciones críticas. Pero no podían estar seguros de que funcionarían contra la señal amplificada desde la Puerta del Sol. 11:59 de la mañana, Cronos miró el reloj con anticipación casi religiosa. 1 minuto más y mi obra estará completa. El tiempo juzgará si fui un asesino o un justiciero. Las manecillas del reloj se movieron hacia las 12. Pero gracias al ajuste de Sofía, se movían más lento de lo normal. Cuando el reloj de referencia de Sofía marcó mediodía, el reloj de la Puerta del Sol todavía mostraba 11:58. Cronos frunció el ceño cuando su reloj de bolsillo, un reloj perfectamente calibrado, marcó mediodía, pero el reloj de la torre no. ¿Qué han hecho?, gritó, su compostura finalmente quebrándose. En ese momento de distracción, Angela actuó. No disparó, eso podría activar el interruptor de hombre muerto, sino que se lanzó hacia adelante, agarrando las manos de Cronos y manteniéndolas alejadas del interruptor. Forcejearon, el viejo sorprendentemente fuerte en su desesperación. Sofía corrió hacia la máquina. Tenía menos de 2 minutos antes de que el reloj ralentizado alcanzara las 12. Estudió frenéticamente las conexiones, buscando una forma de desactivarlas sin triggear la señal. Entonces lo vio, Cronos había usado el mismo principio que en los marcapasos originales. La señal necesitaba una secuencia de activación específica, no solo un simple circuito cerrado. Con herramientas de precisión, Sofía comenzó a reconfigurar las conexiones, no para desactivar la máquina sino para cambiar la señal que enviaría. En lugar de la secuencia de terminación, enviaría una señal de diagnóstico inofensiva. El reloj de la Puerta del Sol se acercaba inexorablemente a las 12. Cronos había dejado de luchar, derrotado y agotado. No importa, murmuró. Mi tiempo se acabó de todos modos. Sofía completó su modificación justo cuando la manecilla grande tocó las 12. La máquina se activó enviando su señal por toda Madrid. Pero en lugar de muerte envió vida, una señal de diagnóstico que hizo que todos los marcapasos modificados emitieran un pitido audible, alertando a sus portadores pero sin causar daño. Por toda la ciudad, personas mayores se tocaron el pecho sorprendidas cuando sus marcapasos emitieron un suave beep. En los hospitales, los médicos confirmaron que todos los pacientes estaban estables.
La crisis había pasado. Cronos miró su obra fallida con una mezcla de alivio y derrota. Quizás es mejor así, susurró. El tiempo debe seguir su curso natural. Eliseo Cronos fue arrestado y hospitalizado inmediatamente. Su cáncer estaba en etapa terminal, dándole semanas de vida como máximo. El juicio fue rápido, más una formalidad que otra cosa. Cronos se declaró culpable de todos los cargos, mostrando por primera vez verdadero remordimiento. Pasé 40 años viviendo en el pasado, testificó desde su silla de ruedas. Congelado en el momento en que mi trabajo fue descartado. Me convertí en lo que más odiaba, alguien que creía tener el derecho de decidir sobre las vidas de otros. Las familias de las 5 víctimas tuvieron reacciones mixtas. Algunos querían la máxima condena a pesar de su condición terminal. Otros, viendo al hombre frágil y moribundo, encontraron difícil mantener su ira. Carmen, la hija de Carmen Gutiérrez, habló por muchos: mi madre vivió una vida plena. Si hubiera sabido sobre el marcapasos, sobre el peligro, habría vivido con miedo durante 40 años. En cierto modo, la ignorancia fue una bendición. Pero eso no excusa lo que hizo el señor Cronos. Cronos fue sentenciado a cadena perpetua, que todos sabían sería cuestión de semanas. Fue trasladado a la enfermería de la prisión, donde pasaría sus últimos días. Los marcapasos del proyecto Cronos fueron removidos o desactivados permanentemente en las semanas siguientes. Cada operación fue exitosa, liberando a los portadores de las bombas de tiempo que habían llevado sin saberlo durante décadas. El caso llevó a una investigación exhaustiva de otros proyectos médicos de la era de la transición. Se descubrieron varios programas cuestionables, aunque ninguno tan extremo como el proyecto Cronos. Se establecieron nuevas regulaciones para asegurar que los dispositivos médicos nunca pudieran ser weaponizados de nuevo. El puesto de don Eliseo en el rastro fue desmantelado. Sus relojes, después de ser examinados y despojados de cualquier dispositivo peligroso, fueron donados a un museo de relojería. Cada uno era una obra de arte mecánica, testimonios del genio desperdiciado de Cronos. Sofía publicó un paper sobre las implicaciones forenses del caso, estableciendo protocolos para detectar dispositivos médicos modificados. Se convirtió en lectura obligatoria para forenses y ingenieros biomédicos en todo el mundo. Angela reflexionó sobre el caso en su informe final. Escribió: el tiempo es el único juez verdaderamente imparcial. No puede ser sobornado, amenazado o engañado. Eliseo Cronos intentó convertirse en el amo del tiempo, decidir cuándo terminaría el tiempo de otros. Pero al final, fue el tiempo el que lo juzgó a él. El narrador observa Madrid un año después del caso del relojero. La Puerta del Sol sigue siendo el corazón temporal de la ciudad, su reloj marcando las horas para millones. Los madrileños pasan debajo sin pensar en lo que casi ocurrió allí, en cómo sus vidas estuvieron a segundos de cambiar para siempre. El rastro continúa su tradición dominical. Donde una vez estuvo el puesto de don Eliseo, ahora una joven vende joyería artesanal. No sabe nada sobre el relojero, sobre los relojes mortales que una vez se vendieron en ese mismo lugar. El tiempo ha seguido adelante como siempre lo hace. En los hospitales de Madrid, los cardiólogos son más cuidadosos con los dispositivos que implantan, más conscientes de que la tecnología médica puede ser pervertida. Cada marcapasos es examinado exhaustivamente, cada actualización de software escrutinizada. Es un pequeño precio por la seguridad. Ángela López visita ocasionalmente el museo donde se exhiben los relojes de Cronos. Son hermosos, cada uno una obra maestra de precisión mecánica. Es fácil olvidar que fueron instrumentos de muerte, que cada tic-tac era una cuenta regresiva hacia el asesinato.
Sofía Camacho enseña el caso en sus seminarios forenses. Les dice a sus estudiantes, el tiempo es evidencia. Todo evento deja una marca temporal. Nuestro trabajo es leer esas marcas, entender la secuencia de eventos. En este caso el tiempo no solo fue evidencia, fue el arma, el motivo y últimamente el héroe. Eliseo Cronos murió 3 semanas después de su sentencia, solo en la enfermería de la prisión. Sus últimas palabras, según la enfermera de turno, fueron: el tiempo se acabó. No dejó ninguna posesión excepto un reloj de bolsillo, el único que nunca modificó, que legó al museo con una nota, para que el tiempo recuerde lo que el orgullo y el resentimiento pueden crear. En algún lugar de Madrid, un anciano con uno de los marcapasos originales del proyecto Cronos, uno de los pocos que eligió mantenerlo después de que fue desactivado, lo toca ocasionalmente. Es un recordatorio de que vivió 40 años con la muerte en su pecho sin saberlo. Cada latido desde entonces ha sido un regalo, un tiempo extra que casi le fue robado. Las voces del crimen han hablado desde el reino del tiempo y la venganza retrasada. Ángela y Sofía han aprendido que el peligro puede acechar durante décadas, esperando el momento perfecto para atacar. Han salvado vidas, pero más importante, han salvado el derecho de esas vidas a terminar en su propio tiempo, no en el tiempo decidido por un relojero enloquecido. El reloj de la Puerta del Sol sigue marcando las horas, indiferente a la historia que guarda. Cada mediodía, cuando las manecillas se encuentran en las 12, hay un momento de silencio casi imperceptible, como si el tiempo mismo recordara el día que casi se detuvo para siempre. Pero el momento pasa, el tiempo continúa, y Madrid sigue viviendo, cada ciudadano dueño de su propio tiempo, cada corazón latiendo a su propio ritmo, libre de relojes mortales y relojeros vengativos.